Bienvenidos al seminario de inhibidores de la coagulación. Sus ponentes: Alejandra Goncalves, Oriana González, Carly González, Rosmary González y Bernardo González. Los inhibidores fisiológicos son aquellas sustancias capaces de inhibir la acción biológica de uno o más factores de la coagulación. Normalmente existen en el organismo sustancias con este tipo de propiedades, y su función es mantener el equilibrio dinámico de la hemostasis. Existen dos formas de inhibición. Una de ellas es el mecanismo de retroalimentación que aplica la trombina. La trombina tiene como función principal en la coagulación la escisión del fibrinógeno soluble para formar fibrina insoluble. Además de esto, la trombina en pequeñas cantidades es indispensable para la activación del factor 5 y el factor 8. Estos participan en la formación de más trombina. Sin embargo, una vez formada suficiente cantidad, estos factores sufren destrucción proteolítica por la misma enzima de la siguiente forma. El factor 10 activado aumenta primero la actividad del factor 7. Luego, a través de una reacción con el inhibidor por la vía del factor tisular, presiona una activación posterior del factor 10 por el complejo formado entre el factor 7 y el factor tisular. Este proceso de inhibición se da por retroalimentación y es así como la enzima limita su propia producción. Asimismo, existen los inhibidores bioquímicos, que son proteínas plasmáticas solubles que regulan las reacciones enzimáticas de las serinas proteasas y evitan el inicio o la amplificación de la cascada de la coagulación. Entre ellos tenemos a la antitrombina 3, el cofactor 2 de la heparina, la proteína C, la proteína S, la alfa-2 macroglobulina, la alfa-1 antitripsina y la inactivación del C1. La antitrombina 3 es una glicoproteína de una sola cadena que forma un complejo equimolar estequiométrico muy fuerte con la trombina. Este es irreversible y sin actividad proteásica. La antitrombina es producida en el hígado, en las células endoteliales y posiblemente en los megacariocitos. Esta proteasa antiserina actúa para inactivar todas las serinas proteasas en la cascada de la coagulación. Su función más significativa es la inhibición de la trombina. Durante el mecanismo de acción, la molécula de antitrombina forma el complejo estequiométrico con la trombina 1 a 1. Un residuo de arginina de la antitrombina 3 interactúa con un residuo de la serina activo de la trombina. Este enlace entre el inhibidor y la enzima produce una pérdida de actividad enzimática de la trombina. ¿Quién les habla? Oriana González. Voy a explicar el cofactor 2 de la heparina. Es una glicoproteína con actividad antitrombótica, actúa como un inhibidor de la trombina pero de menor acción, comparado con la AT. Este cofactor es una serpina, cuya actividad se potencia mucho por el GAGs, GAGS, y su procedencia es hepática. Está codificado en el cromosoma 22, actúa inhibiendo la trombina y especialmente la membrana basal expuesta. Su mecanismo de acción induce un cambio conformacional en la AT, que resulta en una mejor exposición del sitio activo para interactuar con la enzima. Este anticoagulante inhibe a la trombina, pero es inactivo con otras proteasas de la coagulación o fibrinolíticas. La interacción AT-trombina se le conoce como mecanismo puente porque la heparina, a través de sus cargas negativas, reacciona con las cargas positivas de la AT. Ahora detallaré acerca de la proteína C. La proteína C y su inhibidor plasmático forman parte de un gran sistema regulador de la homeostasia. A medida que progresa el trombo, la trombina se une a la TM, una proteína integral de membrana de la superficie endotelial. La unión de la trombina a la TM induce un cambio conformacional en la primera, lo que modifica la especificidad de su sustrato de manera que adquiere habilidad para activar la proteína C. Serina proteasa, sintetizada en el hígado y dependiente de vitamina K. La trombina queda así bloqueada para la activación plaquetaria o la escisión del fibrinógeno. La activación de la proteína C por el complejo trombina TM se potencia por un receptor endotelial para la proteína C, REPC. Ok, ahora hablaremos del mecanismo de acción.
Funciona en el plasma como un anticoagulante mediante la inactivación del F5A y el F8A. La tasa de inactivación es muy rápida, siendo destruida el 80% de su actividad dentro de 3 minutos. Recordemos que tanto el F5 como el F8 son cofactores en el sistema de coagulación. Aceleran dos etapas enzimáticas convertidoras: la conversión del F10 en F10A en presencia de F9A, F8A, FP3 y calcio, y la formación del complejo de prototrombinasa constituido por el F10A, F5A, F3, FP3 y calcio, que va a transformar a la prototrombina en trombina. Constituye el mecanismo de mayor control en la coagulación sanguínea, ya que inactiva a estos dos factores activados, la tasa de formación de la fibrina puede ser reducida a una magnitud de muchos órdenes. Esta proteína es una glucoproteína de síntesis hepática dependiente de la vitamina K. No tiene actividad catalítica y funciona como cofactor enzimático de la proteína C. Tiene actividad antitrombótica indirecta y también estimula la fibrinólisis. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 3. Si bien es cierto que no tiene una acción catalítica, sin embargo, tras unirse a la membrana fosfolipídica, sufre cambios conformacionales, que son imprescindibles para su actuación como cofactor de la PCA. Su mecanismo de acción está muy vinculado a su forma como circula, y esta es de dos formas: una que es la libre, que es activa como anticoagulante en la forma unida, que da lugar a un complejo con la proteína C4b del sistema del complemento y es inactiva funcionalmente. Y la otra forma es la proteína C4b, que es una reactante de fase aguda, cuya concentración en estados inflamatorios, por ello la actividad de la proteína S libre está reducida en estas condiciones, lo que aumenta las posibilidades de la trombosis. Bienvenidos, continuamos con parte de los inhibidores. Mi nombre es Carly González. La alfa-1 antitripsina es una glicoproteína de una sola cadena. Es una esterasa de tipo serina de amplia especificidad. El mecanismo de acción pues tiene la capacidad de inhibir varias proteasas, pero probablemente su función en la coagulación es secundaria. Es un inhibidor de la plasmina, aunque su mecanismo de acción no está bien establecido. Se piensa que su actividad más importante es en el ámbito tisular. La alfa-2 macroglobulina es una glicoproteína plasmática que se encuentra ampliamente distribuida en el cuerpo. Su concentración cambia con la edad y alcanza los valores normales en lactantes y niños. Puede encontrarse elevada en el embarazo, en mujeres que consumen anticonceptivos orales y otros trastornos. Su mecanismo de acción: ella es responsable cerca del 25% del total de la actividad antitrombínica del plasma, y su acción no es reforzada por la heparina. Es capaz de formar complejos con las proteasas que incluye a la trombina, plasmina y calicreína. Su enlace con la trombina es lento, dando lugar a una escisión proteolítica de alfa-2 macroglobulina, seguida por la disminución de la actividad de la trombina, además de activar como un mecanismo de depuración de las serinas proteasas, ya que el complejo trombina alfa-2 macroglobulina se depura rápidamente en plasma. El inactivador C1 es una neuroaminoglucoproteína reconocida por primera vez como un inhibidor de la actividad de la esterasa del C1 de la cascada de complemento. El mecanismo de acción: actúa inhibiendo la activación de la precalicreína y por consecuencia la calicreína plasmática. Este inhibidor se relaciona con la vía intrínseca. Inhibidor del factor tisular. Anteriormente se conocía con el nombre de inhibidor de la vía extrínseca. Este inhibidor se produce por varias líneas celulares, como el hígado, pulmón, vejiga y del tejido endotelial. Las plaquetas secretan este inhibidor después de una estimulación con trombina o calcio. La infusión con heparina aumenta los valores en plasma y la concentración media en plasma es de 100 nanogramos mililitros, con un valor normal que oscila entre 70 y 150 nanogramos mililitros. En cuanto a su mecanismo de acción, se puede destacar principalmente que posee 3 dominios inhibidores. El primer dominio inhibe drásticamente al complejo factor 7 activado. El segundo dominio inhibe directamente al factor 10 activado y el tercer dominio se desconoce su función inhibitora. El inhibidor inactiva al factor 10 activado
enlazándose a la serina del factor. Este enlace no depende de calcio. La heparina aumenta 40 veces la inhibición del factor 10 activado por parte del inhibidor del factor tisular. La inhibición de este factor 7 activado implica la formación de un complejo 7 activado, 10 activado, inhibidor del factor tisular. Este complejo se forma como resultado de varias etapas del enlace. El inhibidor del factor tisular se enlaza primero con el factor 10 activado en una reacción independiente del calcio, seguida por el enlace del complejo, que sería inhibidor del factor tisular 10 activado, al complejo 7 activado, en una reacción dependiente de calcio. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo González y les voy a hablar sobre los inhibidores patológicos o adquiridos de la coagulación. En pacientes con ciertas enfermedades, así como en quienes no tienen un trastorno subyacente aparente, pueden desarrollarse patológicamente inhibidores adquiridos, llamados también anticoagulantes circulantes. Casi todos ellos son del tipo de inmunoglobulinas, ya sean IgG o IgM, con especificidad de anticuerpo hacia un componente de la formación de la fibrina, aunque algunos de ellos tienen naturaleza bioquímica desconocida. Pueden describirse dos tipos de inhibidores, los que están dirigidos hacia un solo factor simple o el anticoagulante similar al lúpico. Inhibidores de factores únicos. De los inhibidores de factores únicos, los observados con mayor frecuencia son los dirigidos contra los factores 8 y 9, es decir, antifactor 8 y antifactor 9, aunque también se han descrito otros inhibidores de la coagulación como lo son contra los factores 5, 11, 12 y 13. Sus aspectos clínicos. Cerca del 5 al 20% de los pacientes con hemofilia A y del 2 al 3% quienes padecen hemofilia B desarrollan anticuerpos contra el factor deficiente. La mayor parte de ellos tienen una enfermedad grave con valores coagulantes muy escasos del factor afectado. Algunos pacientes con variables leves de hemofilia A también pueden desarrollar el inhibidor. Estos anticuerpos de clase IgG de las inmunoglobulinas en los pacientes con hemofilia A, la especificidad del anticuerpo está dirigida solo hacia el antígeno coagulante, es decir, factor 8 antígeno, y no al antígeno vinculado con la porción de von Willebrand. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con inhibidores se asemejan a las de la hemofilia grave, y también los aspectos clínicos pueden estar vinculados a personas sanas, como por ejemplo en las pacientes con embarazo que pueden desarrollar también estos anticuerpos. Aspectos de laboratorio del inhibidor del factor único. Dentro de las pruebas de laboratorio en los pacientes con inhibidores de los factores 8 o 9, semejan a las que se encuentran en quienes padecen deficiencias intensas. El TTPA está notablemente prolongado y las otras pruebas de detección son normales. Recordemos que los valores de referencia del TTPA van de 30 a 50 segundos. También se pueden practicar estudios con mezclas como prueba de detección y hacer la distinción entre deficiencia de factor o presencia de inhibidor. Esta se realiza de la siguiente manera: el plasma del paciente se mezcla en una proporción 1:1 con un plasma control normal. El TTPA se repite en la mezcla y si el TTPA original está prolongado debido a la deficiencia del factor único, el plasma normal contendrá suficiente cantidad del factor faltante para corregir el TTPA a lo normal. Si está presente un inhibidor, la prueba de la mezcla permanecerá prolongada. Cuando se sugiere un inhibidor, deben practicarse también pruebas adicionales para determinar su potencia. Mi nombre, Rosmary González. Anticoagulante similar al lúpico. Este es considerado el segundo tipo de inhibidor de mayor importancia clínica. Se le denomina así porque fue descubierto por primera vez en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Cerca del 16% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico desarrollan anticoagulantes similar al lupus. Se le ha llegado a vincular con otras enfermedades autoinmunitarias, en neoplasias, con la administración de algunos fármacos, así como también en personas totalmente normales o en algunas infecciones virales. El anticoagulante similar al lúpico es un fenómeno de laboratorio y no se vincula con síntomas hemorrágicos clínicos. Los pacientes incluso han sido objeto de cirugías mayor sin complicaciones. Los factores de coagulación no se inactivan por este anticoagulante lúpico.
En vez de esto, el anticuerpo, que es el IgM o ambos, se combinan con las superficies fosfolípidas de los reactivos de las pruebas PTT y ocasionalmente con la PT, y causan una prolongación de la prueba o de las pruebas. El inhibidor lúpico suele descubrirse por casualidad cuando se practican estudios regulares de coagulación. El anticoagulante similar al lúpico es difícil de identificar en el laboratorio. Primero, debe de diferenciarse de otras causas de un PTT prolongado, como la presencia de heparina y la deficiencia de factor único. También debe de diferenciarse de un inhibidor de factor específico. La muestra debe de obtenerse cuidadosamente y centrifugarse a altas velocidades durante 10 o 15 minutos para así eliminar toda huella de plaquetas, ya que éstas lo inactivan. La contaminación con heparina debe de descartarse primero, ya que esta es una de las causas más comunes de PTT prolongado en los pacientes hospitalizados. El siguiente paso consiste en elaborar un PTT con una mezcla de 1:1, una porción de plasma del paciente y una porción de plasma control normal, ya que el PTT se corrige si hay una deficiencia de un factor único y en presencia de anticoagulante similar al lúpico no se debe observar corrección. Confirmación. Se describen varios procedimientos para distinguir un inhibidor de factor específico del anticoagulante similar al lúpico. Esta distinción es importante debido a la posibilidad de que inhibidores específicos causen hemorragia y necesiten identificarse. Los sistemas de prueba se basan en disminuir la concentración de fosfolípidos por medio de diluciones para aumentar el anticoagulante similar al lúpico o en incrementar o cambiar la configuración de los fosfolípidos con el propósito de neutralizarlos. Pruebas a considerar. Las pruebas en las cuales está disminuido el fosfolípido son el tiempo de coagulación de kaolin y el tiempo de veneno de víbora de Russell diluido. Estas pruebas se usan para detectar la presencia del anticoagulante lúpico o para confirmarla. También se usa la prueba de inhibición de la tromboplastina tisular, pero esta no se recomienda debido a que es positiva en muchos otros padecimientos. La neutralización de las plaquetas se considera la prueba de confirmación más sensible. En esta se agregan plaquetas lavadas, congeladas y descongeladas al plasma del paciente y se corrige el PTT prolongado. Otra prueba en la que está alterado el fosfolípido es el procedimiento de neutralización del fosfolípido hexagonal. Se ha visto que esta prueba es muy específica para el anticoagulante similar al lúpico. No hay prueba alguna que identifique por sí sola el anticoagulante similar al lúpico. Se recomienda una combinación de pruebas y estar repitiéndolas en ocasiones diferentes. Sintomatología. Aunque no se ven síntomas hemorrágicos en presencia del anticuerpo similar al lúpico, 25% de pacientes afectados demuestran trombosis. También se vinculan abortos espontáneos con la presencia de este, presuntamente por trombosis de los vasos sanguíneos de la placenta, seguida de una isquemia e un infarto. No hay prueba que prediga qué pacientes van a desarrollar estos trastornos. Agradecidos por su atención.